Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga, hermanos. Gloria a Dios. ¿De qué tema estamos hablando? De los mandamientos. ¿Cuáles hemos estudiado? Estamos agarrando de referencia los 10, ¿verdad? Aunque hemos hablado de que pueden ser 10, o de acuerdo a los escribas en el Antiguo Testamento eran o son 613, o de acuerdo a Jesús, que el Señor lo resumió, podríamos resumirlos en 2, y también le hablé que la otra semana vamos a estar hablando que lo podemos resumir en, o volver a ampliar un poquito, más bien no es que resumir, a 5, que es lo que vamos a estar viendo, que va a servir de mucho de referencia para la forma en que la iglesia está trabajando. Y lo vamos a resumir así, lo vamos a ampliar a 5 a partir de lo que el Señor ha dado. Pero ese es tema de la próxima semana. El primero de los mandamientos dice, resumido en sus palabras, de los 10. ¿Cómo dice? No tendrás dioses ajenos. Y hablamos, ¿alguien de nosotros tendrá algún dios ajeno por ahí? Los vecinos. Es que esos vecinos son tremendos, ¿verdad, hermano? Esos vecinos son tremendos. Bueno, así como decía una hermana, los africanos, decía. Los africanos, ¿verdad? Los africanos son tremendos. Ese es el primer mandamiento, y tenemos que tener cuidado, y decíamos que una de las maneras de saber qué es mi Dios, o quién es mi Dios, es lo que ocupa mi mente, lo que ocupa mi corazón, lo que ocupa mi atención, lo que para mí está sobre todo, eso es realmente mi Dios. Y hablamos de un Dios reciente, ¿verdad? ¿Cuál es el Dios reciente? El celular, ¿verdad? Los celulares, que cuidadito con que me toquen mi celular. La mamá llega y le toca el celular, o el papá llega y le toca el celular al jovencito, a la señorita, y dice, respete mi privacidad. Cuidado que le van a tocar el teléfono, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, el Señor debe ser nuestro Dios, amén. Y el segundo mandamiento es, no te harás imágenes. Y hablamos que la imagen no es la foto necesariamente, o el busto, o la estatua, sino que el problema no es eso. El problema es que hacia eso haya una reverencia de parte nuestra y una sumisión a eso. Y decíamos que todos nosotros tenemos imágenes. En su DUI usted tiene la imagen y usted la mira y dice, qué bárbaro, ¿verdad? Estos del DUI Centro no pueden tomar la foto, dicen siempre, ¿verdad? Es que como lo toman a uno a la carrera, no lo dejan que uno, ¿verdad, Van? Sí, dicen, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés ya, hija? Ya te dieron DUI. Así, ¿y cómo te sacaron? Con el pelo amarrado. ¿Y cómo te veías, hija? Entonces decíamos que incluso en los billetes hay imágenes, ¿verdad? O sea, la imagen no es en sí, sino el hecho a la reverencia. Y el tercer mandamiento es, no tomarás en vano el nombre del Señor. Y decíamos que en vano hay que tener cuidado, porque muchas veces hablamos a la carrera, ¿verdad? Te lo juro. Ay, Dios mío. Dios me libre, que un Dios me guarde. Dios te lo va a pagar. Así, ¿verdad? Ese es usar mal el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios lo usamos cuando realmente sea para reverencia a nuestro Señor. Y el cuarto mandamiento era el día de reposo. ¿Cuál es el primer día de la semana? Dolum, ¿cómo es la cosa? El primer día de la semana es domingo. Y nosotros guardamos un séptimo día, un día de los 7. No es que era el séptimo día era para los judíos, el sábado. ¿Por qué? Porque para ellos el sábado era el día que dedicaban o dedican al Señor los judíos.
para nosotros, más que el esperar, porque Jesús vino y dijo, yo soy el Señor aún del sábado. Entonces, para nosotros lo más importante no es esperar al Señor o la doctrina, sino que para nosotros lo más importante es que Jesús nació, vivió, murió y sobre todo lo más importante es que resucitó. Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Que tenemos un Dios, tenemos un líder, tenemos un Mesías que venció la muerte. Eso es lo que nos hace diferente a los cristianos, de cualquier otra religión. Y el quinto es honra a tu papá y a tu mamá. Y como dicen los hipotes en náhuatl, honra. No es náhuatl, hermano, yo digo náhuatl, pero no es que sea náhuatl, ¿verdad? Honra, es derivado de, honra a tu padre y a tu madre. Vaya conmigo, por favor, al libro de Éxodo siempre. Vamos al capítulo 20 y versículo 12. Antes de entrar a la porción que nos toca hoy, fíjese que los primeros 4 mandamientos es lo que establece, ordena nuestra relación para con Dios. ¿Me escuchó? Ordena nuestra relación para con Dios. A Él debemos llamarlo, no tenemos que tener otras imágenes, tenemos que honrarlo a Él, no tenemos que ¿cuál es el otro? Tomar el nombre de Dios en vano, no tenemos que hablar de referenciar el día, pero de aquí para allá, eso es la parte para con Dios. Hoy los mandamientos, de lo que comenzamos a ver ahorita, esos mandamientos hablan de la relación entre nosotros. Primero, lo más importante es la relación para con Dios. Ahí están los primeros mandamientos. El otro grupo de mandamientos es nuestra relación entre nosotros. Y fíjense que son más, porque son 6 contra 4. O sea, es importante las relaciones entre nosotros. ¿Y por dónde debe comenzar la relación de una persona con otra? Por la familia. Por eso es importante la familia. Dios lo pone. Es importante la familia. Por eso nuestro versículo 2.19. ¿Quién sabe cuál es el versículo de 2.19? Efesios. Nos lo vamos a aprender de memoria. Ya no sois extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. Ya a partir de la otra semana lo vamos a estar martillando un poquito más. Ese es el nombre de esta iglesia. Efesios 2.19. Efesios 2.19, así es parte del nombre, Efesios 2.19, porque usted y yo somos parte de la familia de Dios. Ok, vaya conmigo a la palabra, la vamos a leer y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos en pie, sí, hermanos, por favor, gracias. Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Leámoslo todos, por favor. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, gracias le damos, papito lindo, en esta preciosa noche, Señor, en que vamos a estudiar, Señor, su 5º mandamiento que usted dejó para Moisés, Señor. Le suplicamos, Padre, que anhelamos, Dios, que nuestra alabanza, que nuestra ofrenda, que nuestra presencia sea de olor fragante delante de usted. Y le suplicamos, papito lindo, siempre que sea su Espíritu Santo gobernando, guiando en este lugar, Señor. Que sea su Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, Señor. Yo me pongo en sus manos, papito. Me declaro peor que inútil humanamente hablando,
pero me pongo en sus manos para que usted me use, Señor, para traer su palabra, su consuelo, edificación, exhortación y salvación, Señor, de parte suya para su pueblo. Gracias, Padre. También, papito lindo, con la autoridad que usted nos da, atamos toda influencia que el enemigo quiera traer a este lugar o a los entornos. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos y reclamamos, Señor, estos lugares para usted, Señor, para gloria y honra suya. Siempre ponemos delante de usted nuestras necesidades, nuestras dolencias, enfermedades, las ponemos delante de usted y le suplicamos, papito lindo, que usted haga obra en nuestras vidas, Dios, por favor. También, Dios eterno, declaramos que bendición hay para sus hijos, que bendición hay para sus hijos, y declaramos que somos benditos, que somos bendecidos por usted desde los cielos, Padre. Gracias, mi Dios eterno. Quédese con nosotros. Se lo suplicamos en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano, por favor? Hablamos y decíamos que a partir del quinto, sexto para allá, de los mandamientos, habla de la relación entre nosotros, y que el primer nexo de relación que usted y yo tenemos es en la familia. ¿Y cuál es el primer nexo? Entre padre e hijos. Y cuando hablamos, mire qué tremendo, cuando hablamos de padres e hijos, cuando hablan de honra a tu padre y a tu madre, ¿en quiénes pensamos? ¿En quién pensamos? Si usted oye decir, hoy el pastor va a hablar de honra a padre y madre, esto va a estar dirigido a los hijos. Pero todos nosotros somos hijos. Porque aquí no hay nadie que nació sin papá o sin mamá. Todos nosotros también somos hijos. Lo que pasa es que algunos ya somos abuelos, otros son padres. Los que somos abuelos somos, así como dicen los gringos, ¿verdad? Gran papá. Grandpa, dicen. Grandfather. Pero también aunque seamos abuelos, también somos hijos, y aunque la mamá y el papá ya no esté. Yo tengo la bendición todavía de tener a mi mamá, pero ya no está mi papá. Mi papá se murió hace no sé cuántos años. Entonces, pero no significa que no seamos hijos. Amén. Entonces, esto de honra padre y madre es para los muchachos. Para los muchachos de corazón joven también, ¿verdad? Para los que, aunque no seamos jóvenes, también es para nosotros, porque usted y yo también debemos honrar a nuestros padres. Amén. Es más, yo creo que es más fuerte, o es más impactante cuando ya estamos hablando de personas adultas, de honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Se recuerda, no sé si usted estuvo, cuando una vez pasamos el video del tazón del abuelo. ¿Se recuerdan? ¿Quiénes se acuerdan de lo del tazón del abuelo? Ajá. Porque ya cuando estamos muy ocupados los adultos, ¿verdad? Se nos olvidan nuestros papás, se nos olvidan los ancianos. Y ahí están guardados los viejitos, ahí están en la esquinita, ¿verdad? O los hacemos todavía más para la esquina. Y a los ancianos también deben ser honrados porque son nuestros padres. Amén. Y una manera de honrar nosotros a nuestros papás cuando ya son mayores, ¿cómo decíamos que era? ¿Cómo podemos honrar los que trabajamos a los papás cuando ya no trabajan o están jubilados? ¿Cómo los podemos honrar? No oigo. No lo expliqué bien quizás ese día, hoy lo vamos a explicar bien. ¿Cómo dice? Cuidarlos. Pero yo le decía una manera. Dándole lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? ¿Cómo es la cosa, hermana? Dale pisto. Amor, sí, yo le amo mucho y no me acuerdo, pasaron 3 o 4 meses y el pobre abuelo allá que no tiene para las medicinas y nadie se acuerda de él. No. No solo se trata de decir le amo, hay que honrarlo. A los abuelos dele, ¿qué le traigo estos 10 pesos, abuelo? ¿Qué le traigo estos 20 para que compre lo que usted quiera? Y el abuelo lo que compra son regalos para los nietos. Sí, así es, hermano, así es. Yo le voy a dar para que le dé estos bichos. Es que eso es lo que le agrada a los abuelos. ¿Cuántos abuelos habemos aquí? ¿Sí o no nos gusta darle regalito a los nietos?
Son para los mismos hijos. O sea que cuando usted le da a su abuelo, a su papá, le está dando a sus hijos. Amén. A mí me pasa, pues, yo a mi mamá mensualmente le digo, vaya mamá, aquí está. Lo voy a guardar, dice ella. Yo sé para qué lo quiere. Yo sé para qué lo quiere. Oye, con mis hijos ya no tanto porque ya ellos los dos trabajan, ¿verdad? Pero ahí están los otros chiquitos, o aquellos que de repente, aunque ya están grandes, de repente se quedan que no trabajan o que llegan por ahí. Ay, que no sé qué, que no sé cuándo. Toma, pues yo sé. Así somos los abuelos. ¿Sí o no? Sí. Entonces usted, pastor, entonces solo con dinero se honra. No. Pero ahí se demuestra que usted está preocupado para que el abuelo cubra sus necesidades, para que la abuela cubra sus necesidades. Tan duros esos amenes, esos amenes, tan duros de sacar esos amenes. Pero le tengo una mala noticia. Si usted no es, va a ser abuelo o va a ser abuela. Usted puede no ser ahorita, pero usted va a ser abuelo y no va a ser, o va a ser abuela. Y oiga, la manera de enseñarle a su hijo que lo honre cuando usted sea abuelo es honrando usted a los abuelos de sus hijos. Va a ser abuelo aunque usted no lo crea. Yo volteo a ver para atrás y digo, ya soy abuelo. Y todavía me acuerdo cuando teníamos 15 años y nos subíamos el volcán corriendo, ¿veamos? Nos subíamos el volcán corriendo, hermano. ¿Te acordás una vez que salimos del cráter corriendo, del boquerón? Yo hoy hago el intento y me muero, hermano. Ya somos abuelos. Aunque usted no lo crea, jovencito, jovencita, va para viejo. La hermana que turra en la cara, no la turra, hermana, porque le van a hacer más arrugas. Vamos para viejos. Enseñémosle a honrar a los mayores. Amén. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Me gusta más cómo está el versículo un poquito más adelante allí en Deuteronomio. Vea Deuteronomio capítulo 5, ahí se vuelven a citar los 10 mandamientos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Vea por favor en Deuteronomio el capítulo 5, versículo 16. Me gusta más cómo está ahí. Cuando llegue, dígame amén. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios, ¿qué dice? Es un mandamiento. No puede, oiga, no dice si el papá se porta bien, si el papá se porta mal, si el papá le da pisto, si el papá le compra esto, si el papá se portó bien, si el papá fue responsable. No dice así. Ahí dice honra y es un mandamiento. Amén. Yo le puedo decir, para mí es bien fácil honrar a mi mamá. Ella me crió. Nosotros fuimos 3 varones y mi mamá nos crió a los 3. Yo nunca vi a mi papá en mi casa, nunca, ni una vez lo vi en mi casa, nunca. Desde que yo me acuerdo mi papá ya no estaba, pero por eso no lo voy a honrar. Aquí dice honra y punto. Si estuvo en la casa o no estuvo en la casa, yo tengo que honrarlo. Porque muchas veces, hermano, oiga, por el rencor que guardamos en nuestro corazón, evitamos que Dios nos bendiga. Porque guardamos el rencor contra papá, contra mamá, por lo que hizo, porque me dejó. Si yo hiciera eso, guardaría rencor en mi corazón contra papá. Ahí está, yo debo honrarlo. Fíjese que no dice amarlo, dice honrarlo. Usted no podemos hablar mal de papá. No debemos actuar mal contra papá o mamá. Dice honralo. Y no dice si se portó bien. No dice si estuvo ahí. No dice si solo tuvo una mamá. Solo tuvo una esposa.
Mi papá por lo menos tuvo 4. Después de que nos dejó a nosotros, se fue con otra que tuvo un muchacho que era más o menos de mi edad. Después con otro que yo le conocí, creo que tuvo como 3. Y después con la última que yo conocí, que fue cuando se murió, tenía como 4, que fue que un día de estos vino una niña, hace algunos días, vino una niña que es menor que Gabriel, que es mi hijo menor. Se llama, te dije cómo se llamaba, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es menor que mi hijo menor y es tía de él. Tía, ¿verdad? Sí, tía, porque es hermana mía. Pero entre ella y yo hay casi 30 años de diferencia. Gabriel, tenés tú 28 años y ella es, o sea, tú tenés 28, ella tiene 26, digamos. Yo tengo 58, 30, 32 años de diferencia entre ella y yo. Y eso que yo no soy el mayor es mi hermano mayor, el que es hijo de mi papá. Por eso no lo vamos a ahorrar como no, hermano. Y no le cuento cosas así porque puede parecer vanidad que nosotros tuvimos que hacer en su momento. No es que tuvimos que hacer, lo hicimos. Hay que honrar al papá, no importa. Honra a tu padre y a tu madre, dice el Señor. Es un mandamiento. Pastor, a mí me cae mal, yo guardo rencor, mire, ahorita me estoy sintiendo mal, ahorita hasta cólera me da. Hermano, eso impide que haya bendición en nuestro corazón. Honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandato. Y este versículo me gusta más por la siguiente frase que dice. Mire lo que dice ahí. Ahí estamos en el 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha, para que sean, ¿qué dice? Prolongados tus días. Pero la siguiente frase es preciosa. ¿Y qué dice? Y para que te vaya bien. Hermano, pongámonos en el otro lado. Si no honro a papá y a mamá, ¿qué es lo que primero que me va a pasar? No, la siguiente frase que donde dice honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandato para alargar sus días. Oiga, póngame atención. Si yo no honro a mi papá y a mi mamá, significa que lo estoy deshonrando. Normalmente eso es producto de odio o rencor en el corazón. ¿Qué es lo que hace el odio y el rencor en el corazón? Me reduce mis días de vida, me muero antes del tiempo. Y esa gente que solo pasa con odio y con rencor se muere antes del tiempo. Le da un paro cardíaco, le da cáncer, le da cualquier cosa, porque vive bajo esa maldición. ¿Por qué? Porque no honra a su papá y a su mamá. Los días se acortan. Y esa gente que guarda rencor, odio y que está contra su papá, es que hay una cosa que yo no le perdono. Eso lo que está haciendo es realmente acortando los días de vida de esa persona. Perdonemos a papá y a mamá. No hay otra opción. Es un mandato de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sean tus días prolongados. ¿Usted quiere que le vaya bien? Honremos a papá y a mamá. Honremos a papá y a mamá. No dice si lo merece, hermano. Voy a insistir en eso. No dice si lo merece. No dice si merece honra. Pastor, es que es bien fácil honrar. Sí, a algunos va a ser más fácil honrarlos que a otros. Pero ese es un mandato de parte de Dios. A mí me resulta mucho más fácil honrar a mi mamá que a mi papá. Muchísimo más fácil. Con tremenda facilidad. Pero no significa que no voy a honrar a mi papá. Tengo que honrar a mi papá, es mandato de Dios. Porque si no, eso destruye mi corazón, reduce mis días de vida. Y no lo voy a hacer solo porque reduzca los días de vida, es porque Dios me ha mandado que debo honrarlo. Fíjese que cuando se murió mi papá, la señora, no voy a decir mi madrastra porque no me crió ella, ¿verdad? No me tuvo ella. Pero la mamá de mis hermanos, es raro si hay eso, ¿verdad? La mamá de mis hermanitos más chiquitos, me dijo, ella es como de mi edad. O sea, es como de mi edad, quizás un poquito menos todavía. Me dice, mire, ¿y con la herencia cómo vamos a hacer? Digo, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la duda? Es que él no dejó testamento. Hay que hacer el testamento, le dije yo.
y ustedes también van a pedir. No, no se preocupen. Nosotros no vamos a pedir nada, esto es para usted. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Busque un abogado, le dije yo, que le haga se llamaba juicio de aceptación de herencia, que le haga el juicio de aceptación después nos dimos cuenta que así se llamaba. Ay, me dijo, pero eso cuesta dinero. No se preocupe, mi hermano y yo lo vamos a pagarle. Se me quedó viendo, toda asustada. Hay que honrar al papá. Amén. Hay que honrarlo, hay que honrarlo. Honra a papá y a mamá, hay que honrarlo. No dice si se portó bien. Ya le conté. Nosotros somos por lo menos 11 hermanos que yo conozco. Hacíamos el equipo de fútbol. No, pero porque hay niñas también ahí. Bueno, niñas, ya hoy son señoras, ¿verdad? Honra, volvamos a leerlo, a la porción 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que, ¿qué dice? Mire, te da. Mire qué tremendo, hermano. Dios nos puede bendecir en diferentes maneras, pero usted y yo no vamos a disfrutar la bendición que Dios nos da si guardamos rencor en nuestro corazón contra nuestros papás. O, aunque no guardemos rencor en nuestro corazón, pero si no los honramos. Cipotes que andan hablando, o adultos que andan hablando mal contra su papá, eso es deshonrarlo. Es que mi tata fue un irresponsable, borracho, marihuanero, mujeriego. No nos toca a nosotros juzgar a nuestros papás. Hay hijos que se entiendan con Dios. Amén. Hermano, tenemos que sanar nuestro corazón. Si usted no saca el rencor, si no honra a su papá y a su mamá, no sana su corazón. Mi trabajo es ayudarle a sanar su corazón. Y yo les cuento lo de mi vida. Pastor, no, yo le estoy contando mi vida porque también es el proceso que hemos pasado. Si usted me dice, pastor, ¿hubieron experiencias feas con su papá? Sí. No las voy a contar. No honra a mi papá. No. ¿Hubieron experiencias feas? Sí, hubieron experiencias feas. Cuando él se estaba muriendo, me mandó a llamar. Y me dijeron, que quería verme. Yo fui al hospital. Él no sabía que tenía cáncer. La enfermera que estaba atendiéndolo era una hermana que se congregaba en la iglesia que yo estaba pastoreando en esos días. Éramos un grupo de pastores, éramos 4 pastores. Y yo estaba en el grupo de pastores. Cuando llegué, la hermana estaba allí y me dice, hermano, ¿y él es su papá? Sí. No le hemos dicho que tiene, me dijo. Y le dije yo, ¿y qué tiene? Cáncer, me dijo. Yo fui donde él, hola papá, te mandé a llamar, me dijo, porque quiero que me perdones. ¿De qué, papá? Perdóname. No se preocupe, por eso esté tranquilo. Lo que sea, está perdonado. Lo que sea, está perdonado. ¿Qué si hubiera pasado? Y hubiéramos comenzado, y yo comienzo a decirle cosas ahí. Le destruye su corazón y guardo en mi corazón la maldición. Honre a su papá y a su mamá. Amén. ¿Lo merezcamos o no lo merezcamos? Ahora, una cosa que es bien, bien importante. Los papás también, oiga, papás, véalo hoy desde la perspectiva de papá, porque aunque usted esté jovencito, lo más probable es que llegue a ser papá o mamá. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a honrar y tenemos que enseñarle la palabra para honrar, pero también tenemos que ser merecedores de honra. Amén. Tenemos que esforzarnos nosotros como papás, especialmente los que ya somos cristianos. Es que vos tenés que honrarme. No solo se trata de decirle al cipote tenés que honrarme, o a la cipota, vos tenés que honrarme, es tu obligación honrar. ¿No oíste lo que dijo el maestro? No. Nosotros también como papás tenemos que hacer nuestra parte.
tenemos que mostrarle a nuestros hijos que nosotros honramos a nuestros padres también. Pero también tenemos que mostrarles que honramos a nuestro Padre Celestial. Porque usted no debe honrar solo al Padre terrenal, usted debe honrar al Padre espiritual. Usted no puede hablar mal del que lo ganó a Cristo o del que lo instruyó en la palabra. No le corresponde a usted. Pastor, se está defendiendo, está matando a su chucho a tiempo. Ahí vea cómo lo agarra. Pero hay paternidad natural y hay paternidad espiritual. Yo puedo ser el padre espiritual de algunos de ustedes, no sé de quiénes. ¿Qué es paternidad espiritual? El que ayudó a que naciera como cristiano. Hay que respetar la paternidad espiritual. Pastor, mire, pero a mí me ganó a Cristo alguien allá y hoy me congrego aquí. Nosotros podemos ser autoridad espiritual sobre usted, pero usted, su paternidad depende de la persona que lo ganó a usted a Cristo. Amén. ¿Es su padre o su madre espiritual? Pablo lo dijo, tendrán muchos ayos o muchos niñeras, ¿verdad? O niñeros que cuidan, pero en buen salvadoreño, tu tata espiritual soy yo, decía Pablo. Usted, y no, a mí me incomoda tremendamente cuando viene gente que lo ganaron a Cristo en otro lado y viene a hablar mal de otro pastor. Eso yo solo lo acepto entre pastores. Que hablemos entre pastores, de pastores. Ok, y conocemos allá, ¿qué podemos hacer? Si podemos hacer algo bien todavía, si no, pues ni modo, ahí lo dejamos. Pero no hable mal del que lo, vamos a decir así, un poquito duro, lo parió espiritualmente. Amén. Honre a la persona que le ganó a usted también para Cristo. Cuando usted enseña a honrar, cuando usted está honrando y sus hijos miran que usted está honrando, usted le está enseñando a sus hijos a honrar, y de esa manera usted y yo también nos estamos ganando la honra de nuestros hijos. Amén. No se puede hablar mal de otro, hermano, especialmente de su papá y de su mamá, o si solo fue papá o solo fue mamá espiritual, porque hay un montón que solo mamá espiritual tiene. ¿Qué significa? Que hubo una mujercita que anduvo detrás, evangelizando, fue su mamá espiritual. No puede hablar mal de ella, no debe hablar mal de ella o de él. Amén. Ahora, ¿quién tiene qué es lo que nos corresponde a nosotros como papá? Ya me perdí en el tiempo porque tiene las 11:43, pero no, vea que no es medianoche, ¿no? Vamos a ver, no, está mejor Vaya conmigo, por favor, un poquito, allí siempre en Deuteronomio, un poquito más adelante, Deuteronomios 6:5. Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo dice? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde dice? En cada uno de nosotros. Eso debe ser lo que guía nuestro corazón. Amén. Pero especialmente el versículo que sigue, porque estamos hablando de que usted y yo vamos a ser papás o somos papás. Dice, ¿qué dice el versículo 7? Repetirás. Diga conmigo, repetirás. Repetirás. Usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos que conozcan palabra de Dios. Oiga, no le podemos decir al muchacho solo honre a su papá, si no le estamos enseñando palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se enseña solo con la lengua o solo con la boca. La palabra de Dios se enseña con los hechos. Que me vean que yo honro. Yo no le puedo decir a mi hijo sírvele a Dios y yo no le sirvo. Yo le puedo decir a él sírvale en el teclado y yo no sirvo en el teclado porque yo no sirvo para el teclado. Yo no entiendo, hermano, si algo está desafinado.
Yo oigo tocar, tin, 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 vamos por el do. ¿Dónde? Digo yo, porque no sé, no entiendo, así literalmente, yo no entiendo. Si algo está desafinado o desatinado, yo no entiendo. Yo canto y yo digo, qué bonito se oye, sí, pero yo no entiendo. Entonces, pero él sí. Pero yo no le puedo decir, sírvale a Dios, si él no me mira que con el don y el talento que Dios me ha dado a mí, yo no le sirvo a Dios. Amén. La repetirás, hay que mostrarle. Y repetir y enseñar hay que mostrarle con hechos, no solo con palabras. Dice el Señor que la palabra debe estar guardada en nuestro corazón. ¿Y cómo se muestra que está guardada en nuestro corazón? Que la obedezco. Amén. Sigamos leyendo esa porción. Vean el versículo 7 donde estamos. Y estas palabras... y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y como dice, y andando por el camino, y qué más dice, a acostarse, y cuándo. Eso significa todo el tiempo. Usted y yo tenemos que enseñarle palabra de Dios a nuestros hijos. Todo el tiempo. Que ellos vean, que ellos se den cuenta. Pastor, hermano, esa es la manera de enseñarles a honrar a Dios. ¿Cómo vamos a enseñarle a honrar a Dios a nuestros hijos si usted y yo no seguimos la palabra del Señor y no les enseñamos? No significa que somos los pastores o las pastoras de cada una de las casas. No, pero cuando usted y yo hablamos, ¿qué significa hablar y repetir? Dios dice en su palabra. Papá, fíjese, ¿qué dice el Señor en la palabra? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Repitiendo la palabra. Mire, papá, pero es que... si todos mis amigos llegan a las 11 de la noche y usted quiere que yo venga a las 8. Entonces vamos a hacer lo que Dios dice o vamos a hacer lo que tus amigos dicen. ¿A dónde nos vamos a remitir? A la palabra de Dios. Eso es estarle hablando todo el tiempo. Ahora, los muchachos también tienen derecho. Vaya conmigo a Efesios, por favor. Efesios capítulo 6. Gálatas, Efesios en el Nuevo Testamento. 6:1, vamos a comenzar. ¿Lo tiene? Esto nos gusta a los papás. Hijos, ¿qué dice la siguiente palabra? Obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿A cuántos papás nos gusta esto? Hijo, ¿qué no ha leído usted aquí que usted tiene que obedecer? Sí. Esa es la parte de los papás. Pero dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No dice si se portaron bien. Otra vez. Honra. Y ahí está el mandamiento de nuevo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con... Este tiene una promesa. Honrar a su papá y a su mamá. Oiga, mire qué lindo es esto. Honrar a su papá y a su mamá tiene una promesa de parte de Dios. No una, sino que dos promesas. ¿Cuál es la primera promesa que vimos en el otro lado? Alarga los días de vida. Y la otra dice que le vaya bien. O sea, es promesa de Dios. Pregunto, ¿la va a cumplir Dios? Dios la va a cumplir, si Dios no miente. Dios va a cumplir. Entonces, por eso dice, es el primer mandamiento con promesa. Y vuelve a hacer el énfasis, para que te vaya bien, está en el versículo 3, y seas de larga vida sobre la tierra. Pero aquí, amarradito a esto, pegadito a esto, viene el siguiente versículo, versículo 4. ¿Y vosotros qué dice? Oiga, vosotros, papá, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, padres, pastor, ¿y por qué no dice padres y madres también? ¿Cómo no? Es lo mismo, ¿verdad? Padres. ¿Y vosotros, padres, qué dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Es que hay unos papás que el cipote viene y dice, pastor, es que a mí mi tata me saca. Me saca de onda, ¿verdad? Y entonces, eso, no, tenga cuidado, porque los cipotes creen
que no hacerles caso es provocarlos a ira. No. Oiga, papá, mamá, si usted lo cita con la palabra y el bicho se enoja, es problema de él. No es que usted lo esté provocando a ira, es su desobediencia que le saca la ira. No es que vamos a tener que estar de acuerdo con él todo lo... No. Si usted le está enseñando a su hijo algo que no está en su palabra, tiene todo el derecho de que usted lo está provocando a ira. Pero si usted lo está instruyendo de acuerdo a la palabra, es él en su rebeldía o su desobediencia que está generando su propia ira, no es usted que la está generando. Los papás dicen amén. Porque mire, hay un montón de cipotes que ocupan este versículo. Es que usted, mire, con usted no se puede hablar, que no sé qué, que no sé cuándo. Y refunfullando el cipote. No, si allí dice que hay que instruirlo con la palabra. Ahora, si es como que yo me enoje con Dios. Es que el Señor y usted, porque ¿quién anda mal? Yo. Si usted lo está instruyendo con la palabra, no se preocupe. Es que el pastor se enoja porque le doy la palabra. Y espere, ya le va a caer la garroteada, la suya y la de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando el papá anda mal, cuidado con andar chupando, y que no se puede parar, eso es provocar a ira. Eso sí, porque no le estamos enseñando. Pero si le estamos enseñando con la palabra de Dios, que respete la palabra de Dios, y por eso se enoja, es problema de él. Va a pagar por eso. Amén. Yo creo que vale la pena explicar esto, porque hay muchos muchachos que así lo toman. Yo sé que los que vienen aquí no, porque los que vienen aquí honran a su papá y a su mamá. Gloria a Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Mire, ahí está. Sino criadlos, ¿en qué dice? Disciplina. ¿Y qué cosa dice? ¿De qué? Del Señor. Cuando usted y yo estamos disciplinando a nuestros hijos y amonestándolos en base al Señor, eso no es provocar a ira. Dice, no provoques a ira, sino criándolos así. Si eso le provoca ira, significa que el bicho anda pando, que la bicha, como dicen aquí en el colegio los hipotes, anda pando. Si le duele la palabra de Dios, es que ya aburren, solo iglesia, andas pando, papito. Porque cuando uno anda derecho, hasta le gusta venir a la iglesia. Pero cuando anda pando que no encajan, ay, es que ya me está tirando a mí, algo le dijo mi papá, algo le dijo mi esposa, conmigo es el volado, no. Significa que hay que enderezar ciertas cosas. También para los papás, para todos nosotros. ¿Usted cree que a mí no me caen pedradas cuando estoy preparando el mensaje? Yo le digo, Señor, ya entendí. Y cuando estoy preparando y voy a otro versículo y ¡pam! Me vuelve a caer, Señor, sí, ya entendí. Y voy a otro versículo y ¡pam! Señor, y yo creo que el Señor me dice, es que vos con primera no entendés. Ya ha dicho usted alguna vez así a sus hijos. Es que vos con una vez no entendés. A vos hay que darte. A mí me pasa cuando yo estoy preparando el mensaje. Y de hecho, miren, hay veces que hay mensajes que yo los preparo y no predico el que preparo, sino que cuando yo termino y ya lo tengo preparado, digo, Señor, que no sé qué, con el cuándo, y ya cuando estoy terminando, de repente va por otra cosa. Digo, Señor, pero este otro mensaje. Y me dice que el primero era para vos, papito, no entendiste. Sí, en disciplina y amonestación del Señor. No porque seamos abuelos significa que nadie nos va a amonestar. Yo tengo un hijo pródigo ahorita, uno de varios, pero tengo un hijo pródigo que se me ha apartado. Yo lo crié en el Señor. Tengo varios hijos pródigos. ¿Y sabe por qué se me apartó? Porque lo agarré y le dije, esto y esto no está bien. Y él ya se había acostumbrado a que nadie le dijera nada, porque como era jefe, pero de repente vino el maestro y le dijo tal y tal cosa, se enojó conmigo. ¿Qué voy a hacer yo? Orar porque le caiga la peseta. Así dice el Señor, por el hijo pródigo se ora, no se va a traer. Por la oveja perdida se va a traer. El hijo pródigo se ora porque venga. ¿Y cuándo viene? Después que ni comida de cerdo le dieron. Así dice ahí.
Regresó, ¿y cómo lo recibíamos? Con olor a cerdo, pero venga y lo abrazamos, papito. Yo tengo uno que estoy orando ayer, estuve orando hoy en la mañana, todavía estuve orando por él. Digo, Señor, que le caiga la peseta. La Biblia dice, volvió en sí. Volvió en sí es que recapacitó. Y después de que volvió en sí, dijo, en la casa de mi padre, hasta los sirvientes comen mejor que yo, dijo, y aquí ni nada me dan de comer. Los hijos pródigos son los que, sabiendo que tienen que estar, se van. Así como cuando vienen, mire pastor, es que dice el muchacho que se va a ir de la casa. Déjelo que vaya, que pruebe, digo. Es que me ha dicho el compañero del grado que su mamá me recibe bien. Un día, papito. 2 días no te va a lavar la ropa de ayer. Y en tu casa te la lavan. ¿Sí? 2 días ya no. 2 días después le tenés que lavar la de tu compañerito o de tu compañerita. Y ese los deja más chucos que los tuyos. Que le vuelva en sí. Tenemos que orar. Amén. Volvamos a la porción. ¿Dónde vive? Es 5. No, ya me he perdido. Ay, Señor, es que me acordé de mi hijo pródigo. Señor, que vuelva. Diga conmigo que vuelva. Que vuelva. No le digo el nombre porque a lo mejor lo conoce usted. No ha venido al culto. Ay, ¿dónde me quedé ya? 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced, con este término, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Sabe quiénes son los amos terrenales? El jefe, la jefa. Ay, pastor, pero esa maitra, sí me dijo una vez una hermana, que yo le dije, mire hermana, pero es que usted no conoce esa maitra, pastor, me dijo. Sí, pero aquí dice, ¿cómo dice? Si es su jefe, siervos, si nos pagan por un servicio, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, ¿como a quién dice? Oiga, ¿por qué está ese versículo puesto allí? Es el siguiente nivel después de la relación familiar y es donde muchas veces se nos sale el indio a nosotros hablando contra otra persona. Y oiga, cuando yo comienzo a hablar mal de mi jefe, en frente de mis hijos, ¿qué es lo que le estoy enseñando? Rebélese contra la autoridad. Rebélese contra la autoridad. ¿Y cuál es el primer nivel de autoridad que yo como adulto tengo? Mi jefe, sí. ¿Y cuál es el primer nivel de autoridad que mi hijo tiene? Yo. Y se rebela contra mí. Le estoy enseñando. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. La autoridad que Dios ha puesto se honra. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar a padre y madre no solo significa mi papá y mi mamá, significa mi abuelo y mi bisabuelo. Amén. Y no solo significa el que me dio a luz de manera natural, significa también el que me dio a luz de manera espiritual. Amén. Honre a su padre y a su madre espiritual. ¿Cómo le enseño a mis hijos a hacerlo? Modelando de la manera en que yo lo hago, usted tiene que hacerlo. Pastor, ¿y si mi papá y mi mamá no lo hacen, yo se lo puedo recriminar? No, porque usted tiene que honrarlo. Usted lo que tiene que hacer es orar porque Dios, que es la autoridad sobre ellos, le hable a ellos. Amén. No son los hijos los que van a ir a enderezar los caminos de los papás. Los hijos tienen que someterse a los papás y tienen que pedirle a Dios que sea Dios obrando en el corazón de los papás que se han desviado. Amén. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, le damos gracias a Dios porque su palabra es tan preciosa que tiene para cada área de nuestra vida, Dios. Le damos las gracias, papito lindo, porque usted nos muestra, Señor, que primero debemos honrarlo a usted, pero también que tenemos que honrar a las autoridades que hay sobre nosotros, Dios. Gracias, papito lindo y Dios eterno le damos. Enséñanos, Dios, a caminar por el camino que usted manda en su palabra, Dios eterno.
Enséñenos, papito lindo, guíenos a través de su Espíritu, hable a nuestra mente, hable a nuestro corazón en cada momento y que no nos desviemos, Señor. Clamo, Señor, especialmente por la edad de los jovencitos adolescentes o jovencitas adolescentes, Dios, que puedan entender que su palabra, sus mandamientos son para que nos vaya bien a cada uno, Señor. No es para recriminar, no es para sancionar, es para que podamos comprender que hay bendición detrás de estos mandamientos preciosos que usted nos ha dejado. Le damos las gracias, Dios eterno. Pero si alguien que esté aquí en esta noche todavía no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, si usted está aquí y no ha recibido a Jesús, hoy es un buen día para que reciba a Jesús como Padre, porque Él es su Creador, pero para que Él sea su Padre, la Biblia dice que a los que creen en su nombre, Él les da el poder de ser llamados hijos de Dios. Si usted nunca ha recibido a Jesús como su Salvador, este es el día de salvación para usted. Solo levante su mano y dígale: Señor, yo quiero pedirle perdón por mis pecados. Si alguien aquí nunca lo ha hecho, levante su mano. Queremos orar por usted y con usted. Gracias, Dios eterno, le damos a esta hora. Señor, en lo que hemos deshonrado a nuestros padres o abuelos o bisabuelos, en lo que hemos deshonrado a nuestros padres espirituales, Señor, le pedimos perdón. Le suplicamos, Dios, que usted nos pueda guiar por el camino de bien y que nuestros días se alarguen y que nos vaya bien. Y si algo hemos desobedecido para que nuestros días se acorten y que no nos vaya bien, perdónenos, Padre, por favor. Perdónenos, papito lindo. Si lo hicimos por error, aunque su palabra dice que no nos exime de la sanción, hoy le pedimos perdón, Padre. Perdónenos, papito, en lo que nos hemos equivocado, Dios. Ponemos, Señor, delante de usted, ponemos en la cruz, en el sacrificio de Jesús, en la sangre derramada por Jesús, ponemos nuestras faltas y le pedimos el perdón, Padre. Gracias, mi Dios eterno. Gracias, papito lindo, le damos. Quédese con nosotros, llévenos con bien de regreso a nuestros hogares. Se lo suplicamos en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén.